Mil mensajes. El número 634 es el que nos corresponde expresar, decir el día de hoy y realmente toca un punto que siempre debe estar consciente en toda nuestra vida social. ¿Por qué? Porque habla de lo privado. Entonces habla de los espacios, cosa, elemento que hemos trabajado en algunos de estos mensajes y que nosotros clasificamos en tres espacios para la vida del ser humano, que son el espacio público, el espacio íntimo y el espacio privado. Y cuando hablamos de espacio privado, que mucha gente lo relaciona inclusive no lo sabe diferenciar muy bien, al menos bajo nuestros parámetros del espacio íntimo, y entonces lo privado vamos a trabajar, vamos a hablar un poco sobre lo privado, porque al tener lo privado a plena conciencia y sobre todo saberlo diferenciar, no tanto de lo público, que es importante, pero mucha gente lo tiene mucho más claro, pero sí diferenciarlo del espacio íntimo. ¿Qué es el espacio privado? ¿Cuándo nosotros los seres humanos podemos hablar del espacio privado? Y ese espacio privado es, teóricamente, donde no tiene cabida toda la gente. Es decir, en donde no tiene cabida, en donde hay ciertos límites para la otra parte de la gente que no están compartiendo con nosotros un determinado espacio, un espacio muy circunscrito y que también se diferencia de, si esta sería la diferencia con el espacio público, la diferencia con el espacio íntimo sería que el espacio privado acepta, y yo creo que esto es fundamental, acepta la convivencia de dos poderes, mientras que el espacio íntimo, en el espacio íntimo, es muy difícil que dos poderes coexistan, porque en el espacio íntimo, si hay dos o más personas, ya comienza una lucha de poder mucho más evidente para tener el control, pero que mientras se está dando esa lucha de poder, el espacio íntimo pasa a ser un espacio privado. Ojalá que me haya podido explicar porque esta diferencia marca realmente muchos puntos en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar, de pareja por supuesto, familiar y colectiva, en cualquier área, inclusive mucho de la vida social, mucho de la vida importante de la vida se da en esta diferenciación, cuando se llega al espacio íntimo. Cuando un hijo de alguno de nosotros nos dice, respétame mi vida íntima, ¿qué pensamos? Cuando nos dice, respétame mi vida privada, está diciendo lo mismo que cuando nos dijo que le respetásemos la vida íntima. Probablemente que no. Probablemente es no la respuesta. Y cuando un hijo nos dice, respétame mi vida pública, ¿qué nos está diciendo? Con este sencillo ejercicio, entonces podemos entrar en la descripción del espacio privado. El espacio privado es ese espacio entonces, y nosotros lo vemos así, como el punto intermedio, no por ello menos valioso, entre lo público, que tiene acceso a todo el mundo en igualdad de derechos y de condiciones, y lo íntimo, en donde a pesar de poder haber varias personalidades, siempre en el espacio íntimo hay una hegemonía de poder. Mientras que el espacio privado nos coloca frente a la posibilidad de poder compartir un espacio muy determinado, por supuesto un tiempo muy determinado, y sobre todo unos intereses también muy determinados, porque los espacios privados se dan buscando la satisfacción de un interés, de un interés específico, de un área específica, de una actividad específica y que por supuesto tienen objetivos más o menos muy claros. Por ejemplo, si yo coloco una consulta médica en cualquier sistema, no es algo público o no debería ser público porque hay elementos de la vida de cada personalidad que deben ser procesados con mucho tino y con mucha cautela, mientras que un hecho médico, un acto médico puede ser un acto privado y realmente la mayoría de las acciones médicas son actos privados
Y en este acto privado, entonces, puede haber y debe haber una confianza, pero sobre todo una aceptación de la otra parte tal como es. Y esto es lo básico de lo privado, es la aceptación de la presencia del otro. Y cuando se acepta la presencia del otro, se están aceptando toda una serie de condiciones para poder compartir un espacio determinado. Esto, cuando lo llevamos a nivel íntimo, a lo mejor en nivel íntimo comienzan realmente entonces la hegemonía de una de las partes y ejerce el poder. Y a lo mejor es un poder muy dulce, un poder que todo el mundo está de acuerdo, como por ejemplo en una cena íntima, que es lo que va a colocar de comer, qué nos invita, qué va a ponernos de música, cuál van a ser. Y realmente, a pesar de que pueden haber algunas cosas, quien tiene la autoridad y tiene el poder es la persona que está haciendo esa actividad en la intimidad. Si lo llevamos a la intimidad de una persona, de dos personas, entonces realmente es mucho más obvio. ¿Qué pasa entonces en lo privado? Lo privado es básico para que la gente aprenda a comprender realmente sus límites y sobre todo a comprender que hay otras personas con las que puede compartir, aunque no sean parecidas. Y entonces viene ese respeto a las diferencias, esa actividad que se puede dar y que puede, como de hecho creo que lo hace muy bien, satisfacer realmente esa necesidad de poder dialogar, de poder buscar una verdad, no de competir. También se puede competir en el aspecto privado, pero el verdadero aspecto privado es para mejorar. Si yo estoy en un espacio privado, probablemente estoy respetando la presencia del otro, estoy respetando el poder del otro, puedo llegar a una negociación, a un entendimiento y probablemente empiezo también a aceptar que la otra parte tiene su verdad y que yo no soy el poseedor de esa verdad única. Y esto hace del espacio privado algo muy interesante. Por ejemplo, si una gente, cualquier gente en cualquier parte del mundo, se ha creado sin tener un espacio privado donde desarrollarse y se ha quedado en los puros espacios públicos como un niño de la calle, o se ha quedado en los puros espacios íntimos en donde comparte inclusive las actividades íntimas, por ejemplo sexuales, de sus adultos y no hay una separación, probablemente esta persona no vaya a entender qué es lo privado, porque probablemente no tuvo la muestra de ese concepto en su vida. Y entonces, por ejemplo, las actividades más de hábitos, bañarse, por ejemplo, cualquier actividad sanitaria requiere de un mínimo de intimidad y a lo mejor hasta un poco de privacidad, pero no debe ser público, porque al ser público realmente comienzan otras dinámicas, probablemente de mando, de irrespeto, de toda una serie de gran cantidad de cosas y sobre todo con las diferentes sensibilidades de los seres humanos. El espacio privado. Cuando entonces hablamos de lo privado, ¿qué asocia usted con lo privado? ¿Qué es lo privado? Por ejemplo, dentro de la conformación de su casa, ¿qué es lo privado? Lo privado, por ejemplo, ¿dónde acepta usted a la gente que viene de afuera? ¿En la sala, en el salón? ¿Tiene algún sitio especial donde pueden entrar? Y, por ejemplo, los arquitectos modernos saben de la validez de la cocina, esa cocina donde mucha gente puede reunirse para intercambiar, inclusive para los amigos cocinar cosas que ellos saben y quieren hacerlo para que uno lo disfrute. Eso es lo privado, eso es. Pero si hablamos de lo íntimo, ya estamos hablando de otras cosas. Por ejemplo, la habitación de todos y cada uno de ustedes, ¿quiénes pueden entrar ahí? ¿Quiénes y quién manda? Realmente ahí hay realmente
una cosa muy importante con, por ejemplo, si eso lo tenemos como un espacio ya de intimidad, el dormitorio, imagínense entonces la sala de baño. Ese baño entra todo el mundo, sale todo el mundo, es todo. Es una buena pregunta y una buena manera de diferenciar lo público, que sería la calle, lo privado, que sería las zonas en donde puede entrar determinada gente, y la intimidad, en donde pueden entrar únicamente las personas que realmente tienen acceso por diferentes causas a vivir y a esa forma de convivencia que es la intimidad. Ojalá que yo haya podido explicar en estos pocos minutos la importancia de lo privado. Si alguien tiene el concepto de lo privado en su mente, probablemente lo puede reproducir y puede sobre todo mostrarse abierto a las diferencias con las otras partes, porque ese punto más allá de lo público indica qué se comprende, qué se acepta realmente y que se intenta compartir. Es la base del diálogo, es la base de la unión de las diferencias, porque después en la parte íntima ya sucede otra dinámica. Hay una dinámica de entrega de una o más partes a una parte que realmente ejerce el poder. En la intimidad, el poder es único. En lo privado puede haber una lucha de poder, pero es una lucha de poder planteada con elementos bien interesantes, como podría ser el respeto, la capacidad para convivir, aceptar las diferencias, toda una serie de elementos. Este es el número 634 que habla de lo privado. Yo le pregunto, ¿sabe usted diferenciar su vida privada de su vida pública? ¿Sabe diferenciarlo de su vida íntima? Si ese hijo hipotético le hace el pedimento, por favor papá, por favor mamá, respétame mi vida privada, ¿qué interpreta usted? Estas son preguntas realmente interesantes y yo lo dejo con este cuadro hermoso de Ramírez, un gran pintor venezolano. Ese pintor venezolano usted lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en en el cruce de la Avenida Los Mangos con segunda transversal de la Florida, en Caracas, Venezuela. Y usted puede realmente disfrutar muchísimo en este ambiente que inclusive, fíjense qué interesante, reproduce, está en la calle, hay una vista a la calle, un acceso libre a la calle. Cuando usted entra en la primera parte, va a estar en el mundo privado, en el mundo en el cual puede hablar, puede hacer montones de cosas, discutir, dialogar, y después está quizás el espacio más íntimo, que es ese espacio de la galería, donde usted va a tener ese contacto profundo con las obras que ahí están expuestas. Es realmente un placer y será hasta el próximo de los 1000 mensajes.